muchísimas gracias por haber venido, asistido y haber contestado a esta llamada que desde las redes sociales el Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Madrid ha hecho para empezar en unas jornadas digitales sobre el mundo de la educación, pero principalmente para escuchar y oír a la iniciativa social, a la gente, a la sociedad civil y principalmente a las familias. Sobre todo en estos momentos con las preocupaciones que tienen con la vuelta al colegio de los niños. Os voy a contar un poco cómo van a ser estas jornadas. Serán unas jornadas que presentaremos, moderaremos y dirigiremos los dos diputados de la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid, Alicia Rubio, que la tenéis por ahí, y yo, Mariano Calabres. Entonces serán jornadas que pretendemos que no duren más de una hora, porque si no se pueden hacer muy pesadas. Queremos que sean oír nosotros, pero también queremos que nos contéis y contaros algunas cosas. Eso ya dependerá de la jornada. En algunas podremos tener más ponentes que hoy. Hoy estamos con 4. El tema de la jornada de hoy es la seguridad y la salud en la vuelta al cole, vivir con el coronavirus, y ahora vamos a empezar, para que más o menos veamos de qué va, con un vídeo que parece sacado de un libro de Asterix y Obelix, es de idioma, es humor francés, pero es una clase de Francia donde empieza el curso, y a ver cómo sufre la profesora, dura unos 2 minutos, cómo sufre la profesora el primer día de curso. Algunos lo habréis visto, cómo sufre en el primer día del curso con los niños. Paloma será nuestra secretaria la que tomará nota de todo lo que hablamos. Adelante, Paloma, con el vídeo. Bon, allez, on va commencer à travailler. Kevin, tu vas écrire le mot dicté au tableau. T'as mis tes gants? Bon, prends une nouvelle craie surtout. Hein. Marvin, éternue dans ton coude. C'est la 3e fois qu'on change de masque depuis ce matin. Bon, va te laver les mains. Et avec du savon cette fois. Bon, vous avez écrit la date, c'est bon? Qu'est-ce qu'il y a, Lisa? On comprend rien avec ton masque. Articule. T'as pas de stylo? Bah, prends un crayon. T'as pas de crayon? Bah, prends un feutre, je sais pas, moi, n'importe quoi. Non, Julie, tu ne peux pas lui prêter un stylo. Vous savez bien, on a relu les règles du Covid ce matin en arrivant. T'as lavé tes mains, ça y est, Marvin? Comment ça, là, qui est aux toilettes? Oui, bah, en même temps, avec un lavabo pour 60 élèves, c'est sûr, il y a du monde. Bon, d'accord. Prends une noisette de gel hydroalcoolique, mais cette fois-ci, ne le lèche pas. Kevin, ton masque. Bon, où j'en étais déjà? Ah oui, c'est bon pour tout le monde? On commence à dicter? Mais c'est l'heure de la récré. Comment ça, c'est la récré? Mais non, 10h10, c'est la récré des CP. Nous, c'est 10h25. Lucas, c'est la dernière fois que je te le dis. Le masque n'est pas un lance-pierre pour gomme. La prochaine fois, je te le confisque. Ah bah non, bon, j'en étais où déjà? Ah oui, la dictée. C'est bon pour tout le monde? Marvin, dans ton coude. Mais non, ne te gratte pas le nez juste après. Bon, gel. Allez, vous écrivez dictée et vous soulignez avec la règle. Pensez à la désinfecter avant. Hein. Oui, Marie? La mine de ton crayon est cassée? Ben, va le tailler? Bah, t'as pas de taille-crayon. Non, je peux pas t'en prêter un, c'est dans les règles du Covid. Bon, on commence à dicter. Vous êtes prêts? Ryan, le masque, ce n'est pas un bandeau de pirate. Je vais le confisquer. Bon, allez, la dictée. Kevin, masque. Marvin, coude. Sarah, gel. Sabrina, coude. Yasmine, gel. Oh, la récré. Rappelez-vous, la règle des 1. En rang 1 par 1, à 1 mètre de distance. Bueno, yo que he sido docente 29 años, soy perfectamente consciente de que esto tiene mucho más de realidad de lo que podamos imaginarnos. Voy a presentar a los invitados que van a representar a los distintos estamentos de la comunidad educativa, que son José Luis Castellano. Buenas tardes. Campas, Educación y Familia. José Luis. Hola, buenas. Javier Alonso, profesor de un colegio concertado, es padre de 5 hijos, con lo cual viene en el doble papel de profesor y padre. Sí.
Saluda para que sepan quién eres. Muy buenas. Y Juan Carlos Corbera, presidente de la Fundación Educatio Servanda, que tiene colegios, un grupo educativo de colegios en Madrid, Toledo, Valencia, Almería, Cádiz y Ceuta, viene como director y patronal. Hola. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿qué ocurre ahora mismo en el resto de Europa? En España sabemos cómo estamos, pero por ejemplo en Italia, en Francia, en Dinamarca, en Grecia y en Alemania han vuelto a la normalidad, bueno, con las circunstancias que hemos visto posiblemente en este vídeo, mientras que Italia y Austria todavía no han vuelto a abrir las aulas. En Francia, por ejemplo, piden mucho cuidado en el cruce de alumnos, en los cambios de clase, piden que se lleve determinados productos, mascarilla, guantes, etcétera, etcétera. Y en Alemania, que abrieron el 4 de mayo, ya el 23 de abril hicieron un gran esfuerzo con 500 millones de euros para preparar plataformas educativas digitalizadas en todos los niveles, y una vez han abierto, han tenido mucho cuidado, es decir, medidas de higiene, horarios lectivos más cortos, aulas con menos alumnos, una distancia de 1,5 metros entre profesor y alumnos y entre alumnos, y hay una disparidad entre unas zonas y otras dependiendo de la virulencia del coronavirus. Y además cuentan con que si hay un repunte pueden volver a cerrar. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que cada uno de los invitados nos cuente un poco qué es lo que le preocupa y su opinión. Le paso la palabra a Mariano. Mariano. Muchas gracias, Alicia. Bueno, ahora tendremos luego una tanda de preguntas, unas que hemos preparado nosotros, otras las que vosotros nos vayáis haciendo a partir del chat, mandar y mandando todas las preguntas que queráis para que les podamos hacer. Pero ahora les vamos a dar 3 minutos a cada uno. Empezamos con José Luis Castellano, el presidente de la Fundación, de la Federación de Padres de Alumnos de aquí de Madrid, de Educación y Familia, para ver cómo ve en estos momentos la situación actual. José Luis, adelante. Buenas tardes, Mariano. Buenas tardes a todos. En primer lugar, sí me gustaría agradecer a los presentadores, a todos los que han organizado todo este novedoso sistema, porque por fin encontramos la forma de acercar a los ciudadanos a la política. Ojalá esto cunda y le auguro un futuro muy halagüeño. Vamos a ver, en cuanto a la salud y la vuelta al cole, pues la verdad es que los padres estamos bastante aterrados. Bastante aterrados porque nos encontramos con una incertidumbre absoluta, una incertidumbre en todo lo que concierne a nuestros hijos en estos momentos. No sabemos cuándo van a volver a clase, no sabemos en qué condiciones van a volver al colegio, si van a ser los horarios habituales, si van a ser los días habituales, no sabemos cómo se van a desarrollar las clases de educación física, no sabemos cómo se va a realizar el recreo. En fin, realmente este vídeo tan simpático con el que habéis comenzado, me temo que es un adelanto de la realidad que nos vamos a encontrar. Y sobre todo lo que tenemos es una grandísima incertidumbre en torno a cómo se nos va a garantizar la seguridad en torno a nuestros hijos y a lo que se van a encontrar en los colegios. A todo esto, además, pues le añadimos el desconcierto con el que el Gobierno nos suele mantener en estas semanas, en el que cada semana pues alguna, o bien la ministra o alguna persona encargada del ramo, pues nos sorprende con una novedosa noticia y que no sabemos cómo encajar o cómo asumir. Todo esto, al final, además, para los que tenemos la suerte o desgracia, porque realmente a estas alturas no sé muy bien cómo calificarlo, de haber conocido, haber estudiado un poco lo que se nos viene encima con la denominada Ley CELA, pues nos podemos echar a temblar. Pues una situación, una promulgación de ley en la que se pretende absolutamente innecesaria, absolutamente improcedente e injustificada y que, desde luego, nos presenta un panorama bastante aterrador. Entonces, en conclusión, estamos muy asustados y muy preocupados.
Bueno, ahora, Javier, dinos tu visión, qué es lo que más te preocupa o qué... Yo desde mi posición de profesor y también de padre, ¿no? Lo que más nos está preocupando es el tema de cómo organizar las clases, ¿no? Ahora se nos dice que pueden ser una parte virtual, otra parte no virtual, otras veces se nos dice que no, que todos juntos, que se va a hacer por turnos, por cada clase. Se está haciendo un teletrabajo, se está intentando hacer clases por teletrabajo, pero los profesores, hay ciertos profesores que tampoco se tiene mucho control de las nuevas tecnologías, se les está obligando a algunos a hacer vídeos en YouTube que tampoco tienen mucha experiencia, y nos encontramos también los profesores que estamos mandando tareas, pero en las casas con familias numerosas, como pueda ser por ejemplo la mía con 5, no tenemos 5 ordenadores. Entonces, ¿qué haces? Que uno estudie y que el otro no estudie. Y que yo hoy, por ejemplo, por la mañana con una alumna me decía, no, es que es de necesidades educativas especiales, me decía ella, no, es que mi madre ha dicho que el ordenador es para mi hermano, que sí, que va a probar, y yo no tengo derecho a ordenador, yo todo lo hago a través de móvil, y en el móvil no puedo estar escribiéndote los problemas de matemáticas. Entonces nos encontramos con que no estamos haciendo una educación ahora mismo para todos, ¿no? Y los recursos que se nos dio desde la Comunidad de Madrid a través de Educamadrid, de la plataforma, pues al final ocurría que estaba totalmente bloqueada desde el principio la plataforma. Es más, escribieron un tuit diciendo que procurásemos evitar usar la plataforma de 10:30 de la mañana a 1:30 de la mañana y de 4:30 a 7:30. Entonces es como, ¿qué me están contando? Que tengo que teletrabajo con los alumnos a las 8 de la noche. Entonces no saben muy bien cómo. Luego han ido ampliando los servidores, pero los servidores, las mejoras fueron en el 11 de abril, ¿no? Está todo colgado en Twitter. Entonces, desde los profesores es el problema de cómo vamos a evaluarlo, qué evaluamos, y evaluamos solo los trabajos. Si los trabajos son además copiados, pues ¿qué hacemos? Se le suspende, y yo decía en plan de broma con mis compañeros, tenemos un presidente con la tesis copiada y a ese no se la ha suspendido porque a mi alumno le voy a suspender con un trabajo copiado. En dibujo técnico no tienen opción de enviar las cosas. Hay padres que se niegan a que la cámara esté abierta durante los exámenes. Entonces, por protección de datos. Tampoco tienen la seguridad jurídica y quién está haciendo ese examen. Bueno, son una serie de cosas para no abarcar tampoco todo y dar paso al resto de compañeros que irán también sacando sus dudas también como patronal y como sindicatos. Yo de momento suelto estas cosas también que nos han ido surgiendo. ¿De acuerdo? Sí, bueno, ahora nos comenta Juan Carlos Cordera otra visión, otro punto de vista sobre cómo volver al aula que nos está viendo. Sí, adelante. Gracias, Alicia. Gracias a los organizadores también y a las personas que estáis en este coloquio. Bueno, yo brevemente lo que diría que la palabra que está gobernando y reinando en todo este momento es confusión. Hay una confusión total por dos motivos fundamentales. Primero, porque lo que se nos ha venido encima es realmente difícil de gestionar. No vamos a quitarle dificultad a la situación que estamos viviendo, una situación totalmente desconocida, histórica, desde el punto de vista de que nunca antes ha habido una pandemia como tal, por lo menos en la historia reciente y desde la democracia. La escuela nunca había funcionado en un modelo no presencial. Los padres nunca habíamos de esta manera teletrabajado con nuestros hijos, teniendo además que atender sus necesidades educativas. Es decir, es una situación que verdaderamente es difícil de gestionar. Esta es la primera cuestión de la confusión. Pero la segunda, y es difícilmente evitable, pero la segunda, el segundo parámetro que ha hecho que sea la confusión, la palabra reinante, sí que era evitable y no se ha evitado. Porque lo normal cuando a uno le viene una situación de crisis, sea la que sea, primero es escuchar a los agentes que saben del tema, escuchar a las familias, escuchar sus dificultades, escuchar sus problemas, escuchar sus ideas.
Escuchar a los profesores a través de los sindicatos, que para eso están. Escuchar cuáles son sus dificultades, cuáles son sus problemas, cuáles son sus ideas. Y escuchar a los centros, a los titulares. Y después de escucharles, porque los intereses de unos a veces son contrapuestos con los otros, tomar una serie de decisiones que sean claras. Esto es lo que se debería haber hecho y en la parte que sí se podía haber evitado. ¿Qué es lo que se ha hecho? Todo lo contrario. Primero, lanzamos la norma y después, a través de la cantidad de reclamaciones, quejas, barbaridades que todos los sectores implicados empiezan a decir por los medios de comunicación, entonces la Administración rectifica. Un ejemplo que creo que todo el mundo se acordará. Los primeros que van a volver al colegio son los de 0 a 6 años. Bueno, esto es lo primero que dijo la ministra. Y ahora resulta que son los últimos que se van a incorporar. O sea, hemos pasado de que sean los primeros a que vayan a ser los últimos. ¿Y eso por qué? Bueno, pues evidentemente, pues porque no es posible, si hubieran escuchado a los docentes y a los centros, no es posible mantener con estas edades la distancia de seguridad y las medidas sanitarias que se requiere para evitar el contagio. Por lo tanto, ¿ahora qué van a ser? Los últimos. Y digo yo, ¿no se podía haber preguntado antes de decir que van a ser los primeros y que ahora realmente, que es lo que debe ser, sean los que se incorporen al final? Yo me temo que hay mucha improvisación, hay mucha falta de escucha y, por lo tanto, lanzamos las normas que después tienen que interpretar las comunidades autónomas y después volver a interpretar los servicios de inspección para concretar en qué se concretan las cosas, y nos hemos encontrado situaciones en las que dos órdenes distintas del mismo ministerio, cuando las concretabas, eran totalmente contradictorias. Y, por tanto, o se hacía una, o se aplicaba una, o se aplicaba la otra, pero las dos era imposible. Entonces, cuando se pensó en los 0-6, ¿en quién se estaba pensando? Se estaba pensando en las familias, en los que tienen que incorporarse al trabajo, porque los niños, claro, si están en casa, los padres no pueden trabajar, y como los padres tienen que trabajar para levantar la economía, pues entonces a los hijos hay que aparcarlos en algún sitio. Y consideran entonces el gobierno que las escuelas infantiles es una aparcaniños. No es una aparcaniños. La escuela infantil tiene unos fundamentos pedagógicos y unos materiales de trabajo que han sido absolutamente echados por tierra, ¿no? Entonces, confusión, primero porque la situación es difícil y segundo porque se está gestionando rematadamente mal. Primero hablan y luego escuchan. Y hay que hacerlo al revés. Primero escuchar y después hablar. Pues muchísimas gracias. Teníamos un cuarto participante que representaba a los sindicatos, pero creo que no se ha incorporado todavía, ¿no? Entonces, vamos a pasar a una serie de preguntas para que vayáis contestando. Sí, estoy aquí, que no me has nombrado, sí estoy. Bueno, Juan Torija de Feuso, sí. ¿No quieres? Esta primera introducción ha sido que cada uno hable un poco. No, sí he oído todo. Cuando has presentado a todos, a mí no me has nombrado, pero no me he querido protestar, para que no digáis que los sindicatos siempre protestamos. Entonces me he callado. Bienvenido, no te había visto y desde luego... Vale, no pasa nada. Cuéntanos lo que a ti te preocupa. Ya has visto que aquí se ha hablado de, pues eso, del problema de las plataformas, de cómo ha funcionado, del enorme problema de tener la seguridad en los exámenes, de que se está calificando bien, del miedo de los padres a que los niños se puedan contagiar y desde luego de la imprevisión y del mal hacer por parte de un gobierno que no escucha y que no sabe por dónde le da el aire. Así que bueno, cuéntanos. Bueno, si se me oye... decir que estoy en casa, estoy aquí con mis hijos por medio, mi mujer está dando una clase ahora mismo, entonces no la puedo callar. Entonces, si se oye algún ruido, es mi mujer que está dando clase a sus alumnas. ¿Vale? Entonces, deciros, pues bueno, pues de agradecer primero la oportunidad que nos dais de poder hablar aquí, completamente de acuerdo con prácticamente todo lo que ha dicho Javier, que también es profesor, y con lo que ha dicho Juan Carlos, efectivamente. Pero quería empezar mi intervención haciendo un reconocimiento expreso, que así le transmití igual el otro día en una reunión que tuvimos todos los sindicatos de la pública y de la concertada y de la privada con el consejero, es reconocer que se valore, tanto por la sociedad como por el partido político, por Vox, el esfuerzo que han hecho y la profesionalidad de todos los profesores en estos 2 meses y medio que llevamos, que de la noche a la mañana pasaron a realizar cursos online, a hacer una cantidad de horas con acciones tutoriales a alumnos, a padres,
Y esto es un tema que creo que Olé, Chapo y casi todo lo han hecho con sus medios, con la internet de su casa, con sus ordenadores, etcétera, adaptándose a alumnos que no tenían wifi, conexión, etcétera. Y aquí nos preocupa un tema muy importante, que es, lo ha comentado Javier, que es la desconexión digital, no solo para los profesores, que ya somos mayores, pero que es importante porque esto está generando mucho estrés, sino también para nuestros alumnos, que en muchos casos también son nuestros hijos, que tenemos casos de alumnos que están desde las 9 de la mañana hasta las 7 a las 8 de la tarde con la tablet o con el móvil o con el ordenador, y esto es una barbaridad, y esto nos preocupa como representantes de los docentes si lo ponemos encima de la mesa. Y luego también el estrés que también genera en las familias, porque dicen niños, no, es que tengo que entregar este deber, estos trabajos, no sé qué, entonces hay muchas cosas que... Y luego entrando ya un poco en materia, pues hay, por ir simplificar y no alargarme mucho, pues hay 3 aspectos que nos preocupan bastante de cara a la vuelta al curso. El primero es la salud, y la salud es lo primero y con eso pues, no se juega. Ahora, aquí estamos atados de pies y manos a lo que diga sanidad. Después, en nuestro caso en la Comunidad de Madrid, que ahí es donde yo creo que vosotros podríais intervenir, es a lo que diga la Consejería de Educación, pero luego también en los colegios al acuerdo que lleguen, por así decir, las direcciones de los centros y los representantes de los trabajadores que hubiese elegidos legalmente en esos centros de trabajo. Y luego, lo otro que nos preocupa enormemente es la esencia nuestra, nuestro ADN, es que esta situación, haciéndolo bien profesionalmente, sin improvisaciones, sin chapucerías que hemos visto ahora, que habéis comentado algunos, que estoy completamente de acuerdo, que ha sido improvisación tras improvisación, incertidumbre tras incertidumbre, es intentar lo antes posible sacar a muchos de los trabajadores que tenemos metidos en ERTES. Eso es lo primero que nos preocupa. Y conseguir, claro, a lo mejor está mal que lo diga como sindicato, que no cierren los colegios. Claro, si yo tengo colegios o privados o concertados, o también en los públicos, porque en los públicos también hay otras actividades extraescolares, comedores, etcétera, que hay gente que está yendo a ERTES. Entonces, que no se pierdan esas actividades, al final se pierden puestos de trabajo. Y tenemos que hacer todo lo posible por defender estos puestos de trabajo. Y el gobierno, pues, legislar bien para ver cómo sacamos a tantos trabajadores de estas situaciones en las que están. ¿Vale? Y luego, como último punto de nuestra preocupación, y ya termino, es que nosotros, el otro día en la reunión con el consejero, creo que fuimos el único sindicato que nos quedamos solos. Generalizadamente venía a decir que no querían la vuelta al cole, efectivamente, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Juan Carlos. Ahí sí que estuvimos todo el mundo de acuerdo, consejerías, sindicatos y, y que todos los sindicatos de la pública, la privada y la concertada estemos de acuerdo, es muy difícil, ¿eh? Estamos todos de acuerdo en que 0 a 6 y educación especial era una locura volver, ¿vale? Ahí todos de acuerdo. Y luego, nosotros, nuestra posición, lo digo abiertamente, aquí se dice valientemente, es que 4º de la ESO, 2º de bachillerato y los últimos cursos de FP, creemos que no hay ningún problema para que puedan volver al curso ahora en junio. Ahora, cumpliendo todas las medidas de seguridad, EPIs, etcétera, etcétera. Que aquí es una de las cosas que le pedimos a la consejería, que dote de EPIs y medidas de protección que ayude a los alumnos, a las familias, a los colegios, ¿vale? Y esto es lo que pensamos y que nos puede servir como prueba piloto para el objetivo cuál es y donde tenemos que estar trabajando desde ya, no es en una puñetera ley nueva. Sí. Iba a decir que no es en una puñetera ley, que no es el momento ahora, sino en trabajar para una vuelta generalizada y normalizada para el mes de septiembre, que es lo que necesitan nuestros alumnos, y ahí trabajar con refuerzos en lengua, matemáticas, inglés, etcétera, etcétera. Y ya no digo más. Bueno, Juan acaba de proponer que se hiciera un experimento previo. Ahora vamos a pasar a una serie de preguntas cortas que vamos a ir preguntando. Yo pregunto una, Mariano pregunta otra. Entonces, la primera que lanzamos es esa, tanto en junio como en septiembre, porque en algún momento habrá que volver. Prioridades y medidas de seguridad imprescindibles. A ver, José Luis, ¿qué nos cuentas? Vamos a ver, en cuanto a prioridades y medidas, evidentemente las medidas son las habituales, las EPIs que tanto se están reclamando para todos los profesionales, guantes, gel, mascarilla,
Y nos preocupa mucho también la señalética dentro de los colegios. Se tienen que establecer diferentes caminos para evitar las acumulaciones, verificar el tema de horarios para no concentrar mucha gente en determinados momentos. Y luego nos preocupa mucho, y esto ya lo vinculo con una cosa que en el fondo, dado que estamos representando a colegios concertados básicamente, nos preocupa mucho quién va a financiar esto. Consideramos que la financiación de todo este tipo de medidas tiene que venir desde la administración pública. Y me refiero en especial al Gobierno de la Nación. Creo que a partir de ahí se tiene que dotar a todos los centros educativos de las medidas. No me parece admisible como se pretende que sea responsabilidad de cada centro educativo, porque al final eso entiendo que aboca al cierre de muchos centros. Sí, desde la parte de los profesores yo lo que quería decir era eso también, ¿no? Es decir, la parte con el vídeo que salía ahí un poco con guantes, mascarillas y demás, pero está ese tema, ¿no? Si tenemos desinfectantes, o sea, geles en todas las mesas para los profesores, si el borrador que usa el alumno luego lo va a usar el profesor, si eso hay que desinfectarlo, no hay que desinfectarlo. Los baños, cuando vayan los alumnos a los baños, en algunos colegios concertados, lo que tienes es por la mañana un equipo de limpieza y por la tarde otro, no tienes más equipo de limpieza. Entonces, ¿cómo se va a gestionar eso? Y las entradas a clase y educación física, si tienen educación física, ¿cómo vas a empezar? Medidas de distancias, de seguridad de un sitio a otro. Algunas clases ya están muy copadas por el ratio. Claro, una medida que el otro día oía decía, no, pues cambiamos el ratio ahora de alumnos. Sí, claro, y el colegio es el que es, ¿no? O sea, tú no puedes cambiar el ratio ahora así como así. Y sobre todo eso, o sea, un poco las medidas de seguridad en algunas cosas son sobre los EPIs y de cara también en cuanto a profesor y como padre de cara a los alumnos, ¿cómo le vas a hacer? Si le vas a poner mascarillas infantiles a todos, si el cole además va a tener mascarillas infantiles, pues si esa mascarilla se le cae, termómetros, si vamos a dejar que vayan al colegio, o sea, si vamos a hacer pruebas de temperatura a la entrada de los colegios y al chaval que tiene una temperatura excesiva no se le deja entrar, es decir, y luego unido a lo que comentaba, es quién paga todo eso, ¿no? Porque tampoco creo que la solución sea que el cole, en el caso mío, el cole es concertado, no creo que se pueda permitir poner ahí termómetros, escáner de termómetros. Eso es, bueno, lo que yo planteo. Bueno, yo un poco recoger las palabras de Juan. Yo personalmente también estoy de acuerdo en que los alumnos que tienen una mayor autonomía y sobre todo que están en etapas donde se gradúan, donde obtienen titulación, como son cuarto de secundaria, segundo de bachillerato y los últimos niveles de formación profesional, a mí no me parece descabellado que se pudiera volver incluso en este curso escolar, en junio, porque yo creo que sería muy bueno para los centros tener esta experiencia piloto, como decía él también, antes de septiembre. Ahora mismo, por ejemplo, los centros estamos empezando a abrir para las cuestiones administrativas. Pues esto nos está sirviendo de experiencia. Nos está sirviendo de experiencia para saber cómo hay que limpiar el centro, para haber comprado previamente pues, las mamparas, los geles, en fin, las medidas de seguridad que desde Sanidad se nos dice, y para también ver la interactuación de los trabajadores en el centro de trabajo, en la administración en este caso. Pues nos está sirviendo esta experiencia, porque como decía antes, no hay ninguna experiencia previa de esto. Entonces, tenemos que aprender de nuestras propias experiencias. Por lo tanto, hay que procurar experiencias dentro del marco de la seguridad necesarias para que vayamos aprendiendo sobre el propio modelo. Es un poco como montar un avión en pleno vuelo, pero es que no hay modelos, no hay referencias más allá de las que podemos encontrar en otros países, ¿no? Pero cada país tiene también su índice de pandemia y de estadísticas, ¿no? Entonces, yo soy partidario de que se hiciera una prueba antes de terminar este curso con estos alumnos y ver un poco cómo funciona, ver cómo son las entradas, ver si efectivamente se pueden mantener las distancias de seguridad. A mí me parece que esto sería razonable. De lo que vaya a pasar en septiembre, creo que es demasiado pronto para decir nada, primero porque efectivamente no hay, aparentemente, nadie que esté organizando qué es lo que va a pasar en septiembre. A mí me da mucha pena, aunque sea un poco un pequeño excursus, que en la comisión de reconstrucción que se ha organizado para
afrontar la nueva normalidad de la que tanto se habla, ninguno de los 4 ejes estratégicos menciona para nada la enseñanza o la educación, ¿no? Y, por lo tanto, volvemos otra vez a lo de siempre. La enseñanza va a ser, por lo tanto, una actividad coyuntural o que esté en función de otras que se consideran más importantes y, efectivamente, iremos siempre a salto de mata, a trompicones y, nuevamente, con una gran improvisación. Y esto es lo que no puede ocurrir en septiembre. Alicia, ¿me dejas participar? Es que me estoy mordiendo la lengua. Eso de no poder participar en esto lo estoy pasando fatal. Pregúntales que son tuyos. Venga, por ellos. Solo puedo preguntar porque me apetece participar y dar mis opiniones. Es que ha dicho Juan Carlos, lo han dicho todos muchas auténticas verdades, ¿no? Pero lo que ha dicho Juan Carlos, lo de improvisación, antes de hacer, ¿por qué no han preguntado? Pero es que llevamos muchos años en educación que no preguntan a las familias. Quien luego, los políticos deben preguntar a las familias y luego se les traslada a los profesores, a los colegios. Oiga, esto es lo que quieren las familias, que son sus colaboradores. Bueno, en fin, que me enrollo, me lío y les quito el trabajo a estos 4 señores. Preguntas, por ejemplo, que tenemos aquí para vosotros. Por ejemplo, Juan Carlos, tú que diriges y llevas y tienes colegios, o a quien se le ocurra, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con los comedores? ¿Qué va a pasar con las rutas? Los abuelos rutas, que no pueden hacer de abuelos, no pueden hacer de rutas, porque los padres tienen que ir a trabajar y tiene que haber conciliación. ¿Qué creéis que va a pasar con comedores y con las rutas? Si vamos a duplicar el número de autobuses, en fin, ahí te lo dejo, Juan Carlos, a ver qué se te ocurre, qué nos cuentas. Bueno, vamos a ver, parece que en lo que sí hay consenso, no solamente en España, sino también en todos los países, es que la distancia es uno de los parámetros más importantes a mantener. Es decir, la distancia entre las personas es uno de los objetivos de la reincorporación, tanto en los colegios como en cualquier otro sector, ¿no? Por lo tanto, eso hace que, si vamos al caso de las rutas, pues lo que normalmente se debería hacer, si es que la distancia es el parámetro a observar, es lo que han querido hacer en las líneas aéreas, ¿no? Es decir, oiga, pues usted tiene que tener, si el autobús tiene 54 plazas, pues tiene usted que tener la mitad. Bueno, tener la mitad de plazas con el mismo conductor y con la misma gasolina implica que la ruta es el doble de cara. Evidentemente, alguien va a tener que pagar ese sobrecoste de la ruta. La empresa tendrá que contratar nuevos conductores y, si no tiene flota suficiente, tendrá que comprar nuevos autobuses. ¿A quién va a repercutir ese sobrecoste en su servicio? Evidentemente, a quien lo usa. Por lo tanto, en la ruta podemos hablar, si la distancia tiene que ser de 2 veces más, pues 3, si hay donde había un autobús, tiene que haber 3. Pero con la dificultad añadida que en una ruta caben, o sea, lo mismo llevan alumnos de infantil que de primaria que de secundaria. Si no se incorporan todos a la vez, es todavía peor, porque claro, entonces tenemos todavía menos alumnos para la misma ruta. Es decir, es un problema muy grande el de las rutas. Los comedores es un poco menor el problema a mi juicio, porque claro, el comedor efectivamente, la materia prima es la misma, la que teníamos antes, es también la misma, las mismas instalaciones, pero efectivamente habrá un sobrecoste en personal que cuida, en el personal de cocina, que tiene que estar más tiempo, y en el personal que cuida el comedor, que tiene que estar más tiempo, porque lo que se trata es de hacer muchos turnos para espaciar los sitios de comer, ¿no? Entonces, bueno, parece que es un problema menor el del comedor que el de la ruta, siendo también no pequeño, ¿no? Pero a mi juicio, ¿no? Y organizando un poco, viendo un poco mis colegios, mis comedores y los de otros compañeros con los que estoy en contacto permanentemente, aparentemente el servicio de comedor es más fácil en cuanto a la organización y, por supuesto, contamos con todos los centros, con empresas de muchísima calidad, con unos parámetros y unos estándares de limpieza y de medidas de seguridad y sanitarias antes de la crisis, que por la parte de estas empresas de cocina y de comedores no va a haber ningún problema. A ver, lanzamos otra pregunta. El papel del profesor, bueno, porque aquí estamos hablando de los niños, pero los niños son unos locos bajitos. Está muy bien que les digamos que tengan medidas de seguridad y que se pongan la mascarilla, pero lo que tenemos es lo que todos sabemos que tenemos. Entonces, es reflexionar un poco sobre el papel del profesor
el papel de los padres, el papel de las AMPAs, para concienciar al menor de qué es exactamente lo que se está pasando, qué dificultades veis ahí, y sobre todo, que en estos locos bajitos hay muchas edades. Hay, en fin, edades más responsables, menos responsables, y los que tenían que ser más responsables, como decía una amiga mía, empiezan a enamorarse y si se dan besos con la novieta, pues estamos buenos. ¿Qué opináis? Vamos a ver, yo por enlazar el final de la anterior pregunta y esta, respecto al final de la anterior, lo que comentaba Juan Carlos, creo que es un poco el quid de la cuestión, pero debemos darnos cuenta que en la base de todo esto está la conciliación. Juan Carlos está hablando de quién va a pagar todo esto, cómo se va a financiar las rutas, cómo... Pues es que me temo dónde va a acabar todo esto. Y es, pues eso, si quieres ruta, pues la tienes que pagar. Estamos en una situación complicadísima, como todos sabemos, y las familias ahora mismo eso va a ser bastante complicado que lo puedan asumir. Yo creo que debemos de reflexionar en torno, o poniendo el foco en torno al objeto o al centro de todo esto, que son los niños y sus familias. A partir de ahí, irradiar las soluciones hacia los centros, profesores y demás. Respecto a esto que estás comentando tú ahora, Alicia, efectivamente el papel de los padres aquí es fundamental. Y además, me encanta que hagas esta pregunta porque precisamente una de las cosas que se pone en tela de juicio con la inoportuna e innecesaria ley que nos quieren imponer en cuanto no nos demos cuenta, es quitarnos el ejercicio de la potestad paterna a los padres y sustituirla por la de los centros educativos. No podemos admitir eso de ninguna de las maneras. No se puede confrontar el derecho de la infancia, como se pretende hacer desde el Gobierno, con los derechos de los padres y los deberes de los padres. Los padres somos los responsables principales de la educación y de la formación integral de nuestros hijos y tenemos que estar codo con los colegios que habremos escogido desde nuestra libertad de elección y la pluralidad de centros educativos que existe. Pero si empezamos a cerrar puertas en cuanto a colegios porque los costes se disparan, porque no me llega, no puedo hacer a este colegio porque la ruta no la puedo pagar, porque el comedor no sé qué, me temo que esto tiene muy mala pinta. Y, insisto, el foco hay que ponerlo en las familias y a partir de ahí construir todo lo demás, creo. Bueno, yo desde profesor, o sea, mantengo lo que estabais diciendo, es decir, no veo problema para que se inicie en los cursos donde se puede mantener perfectamente a una persona, puedes decir, mantente una distancia prudencial y no toques. Lo complicado va a ser con las escuelas infantiles, o sea, me imagino con uno de mis hijos que tiene 2 años, ahí va a ser muy complicado a ver cómo se gestiona todo eso también en las escuelas infantiles de 0 a 3, ¿no? Pero las otras sí que creo que se podría empezar a cuarto o segundo de bachillerato, sobre todo con la selectividad, ¿no? Que la tenemos ahí. A ver si ya se hace o no se hace, si se hace con guantes, no se hace con guantes. Entonces, yo creo que, bueno, el problema va a estar más en la organización esa que en otra cosa. Bueno, yo quiero insistir un poco en lo que dice José Luis, ¿no? Porque cuando las administraciones en general, y sálvese la que pueda, llaman a los agentes sociales, como llaman, ¿no? Patronales y sindicatos, básicamente, casi siempre se olvidan de las familias. Parece que la familia no forma parte del sistema educativo, del sistema de la enseñanza, cuando el sistema de la enseñanza es totalmente subsidiario de la familia. Por lo tanto, lo que primero hay que denunciar es que a los primeros que habría que escuchar, que serían a las familias, son a los que o no se les escucha o se les escucha al final para cubrir un expediente. Yo soy padre de familia, tengo 4 hijos y antes que ser promotor de centros educativos, pues soy padre de familia y vivo desde la óptica de la enseñanza desde mi condición de padre de familia. Y por eso sé que los centros educativos estamos todos al servicio de las familias para acompañarles en la educación de sus hijos. Si este axioma básico, fundamental,
no está dentro de la estructura de los políticos que dirigen las administraciones educativas, se entiende que las familias no cuenten. Pero es evidente que es una perversión del derecho a la educación. El derecho a la educación lo tiene el niño, evidentemente, pero hasta que va teniendo la autonomía necesaria es un derecho que debe ser tutelado. Igual que el derecho de la vida. Cuando el niño nace, mucho antes, según mi concepción cristiana de la vida, pero al menos pongámonos de acuerdo en esto, cuando el niño ya tiene vida, si se le deja en la cuna recién nacido, el niño muere. El niño tiene derecho a la vida, pero lo puede perder si no hay nadie que tutele su derecho. Entonces, ¿quién tiene que tutelar el derecho a la educación, que es propiedad, digamos, un derecho que se le asigna directamente a la persona, al niño que tiene que ser educado? ¿Lo tiene que tutelar la familia o lo tiene que tutelar el Estado? Y esto es una respuesta clave, porque según las administraciones y su manera de proceder, parece que sea el Estado el que tiene que asumir esa tutela, cuando evidentemente esto es un error antropológico de libro. Por lo tanto, nunca se cuenta con las familias para desarrollar las medidas educativas. Y por lo tanto, mi reivindicación y mi llamamiento a este partido político y a todos los demás, que la familia es el agente fundamental, es el compañero de viaje necesario y fundamental en las administraciones educativas, junto, por supuesto, también con los profesores y con los titulares. Pero no sé si se entiende bien el papel principal y predominante que tiene la familia en el hecho educativo. Y esto no se tiene en cuenta por parte de ninguna de las administraciones, porque las familias normalmente, pues, claro, no estamos organizadas, no tenemos unas plataformas fuertes, es decir, tenemos nuestra propia vida con nuestros propios problemas, nuestros propios trabajos, y claro, no tenemos herramientas quizá pues de presión política o de organización como tienen las patronales y como tienen los sindicatos, lógicamente, ¿no? Pero, sin embargo, son las familias las que tienen el derecho preferente, inalienable y fundamental y primario de la educación de sus hijos. ¿Puedo o no? Yo quería aquí decir un poco antes de la intervención anterior. Efectivamente, nosotros somos un sindicato de enseñanza de profesores y, hombre, por ejemplo, un poco lo que ha hecho Juan Carlos, y en nuestros estatutos tenemos puesto el derecho y la libre elección de las familias en el tema de si quieren pública, privada o concertada. Y lo defendemos como sindicato, la libertad de elección. En todo esta... Sí, no, y lo tenemos puesto en nuestros estatutos y en muchos panfletos, en muchas campañas lo defendemos y no nos avergonzamos de ello porque creemos en la libertad de enseñanza. Entonces, en todo esto, pues, ¿qué es lo que hay en todo esto? Habéis hablado del menor. Pues esto es la campaña que tuvimos en la Comunidad de Madrid este tiempo de atrás para cerrando los centros de educación especial. ¿Vale? Esto no es nuevo. Lo que quisieron hacer con los centros de educación diferenciada, una serie de cosas, es quitarnos libertades. Ahora mismo, las palabras de la ministra no son baladíes cuando dice las aulas para septiembre con 10, 12 alumnos. Vamos a no engañarnos, ¿qué es lo que quieren hacer? Y lo digo claramente, y nosotros somos un sindicato, y lo hablo, que defendemos la libertad, y estamos tanto en pública, privada como en concertada. Es verdad que tenemos mucho más en concertada, pero también tenemos muchos afiliados y defendemos a muchos trabajadores de la escuela pública. Y pensamos que cada uno elija libremente lo que quiera, y uno no va contra el otro, todo lo contrario. Si mejora la pública, mejora la concertada y mejora la privada. Entonces, en todo esto, ¿qué hay detrás? Pues cargarse y ahogar, lo digo así claramente, la iniciativa privada de la escuela concertada y de la escuela privada. Así de claro, y no hay otra cosa. Entonces, en todo esto, algunas cosas que han salido, por tampoco mucho, pues yo creo que la vuelta en junio nos va a ayudar a todos, a familias, alumnos, profesores, empresarios, sociedad, a perder el miedo a la vuelta para septiembre, que creo que el objetivo tiene que ser lo más generalizado y normalizado, siempre cumpliendo las normas de seguridad, porque es la manera de ir venciendo este problema que tenemos con el virus, pero hay que trabajar con eficacia, bien hecho, con seriedad, profesionalidad, no con las chapuzas que hemos tenido hasta ahora, pues con este gobierno, con esta manera de ser. Habíais dicho algunos, el tema de educación física, pues por ejemplo, el tema de educación física, no tengáis miedo, algún profesor o padres, se puede perfectamente dar clases de educación física. Hay muchos deportes individuales, es que está saliendo por ahí. Se pueden hacer muchas clases de educación física en el que tienes a los chavales que les pegas, haces un trabajo muy importante, que ahora además lo necesitan, llevan casi 2 meses encerrados en casa,
y los tienen separados a más de 2 metros y trabajan y lo hacen fenomenal. Y también se lo pasan bien. No todo es deporte de equipo, hay otras cosas que se pueden hacer muy bien. En todo esto, yo creo que de cara a septiembre, y yo creo que el profesor ha demostrado estar a la altura, y creo que hay una de las cosas que tiene, y muchos profesores, es tenemos que ser creativos. Pues adaptar gimnasios, que ahí sacamos 3 aulas, adaptar no sé qué. Entonces, cambiar las horas, en vez de tener un recreo general para todo el colegio, tenemos 5 recreos y ahí vamos alternando. Entradas escalonadas, ser creativos. Y en todo esto, nosotros, pues como sindicato, proponemos también para mejorar la vuelta ascendente que hay que trabajar un refuerzo educativo, hay que modificar los currículos, tenemos que ver los cambios metodológicos. Habéis dicho de qué pasa en septiembre si volvemos o no volvemos. Pues tenemos que estar trabajando desde ya para, es decir, ¿qué voy a volver? ¿Con clases online o clases presenciales? ¿O la mitad de los alumnos online o la mitad de los alumnos presenciales? Pues tenemos que ir trabajando en las diferentes opciones A, B o C y ahí pues tendremos que tomar esos cambios metodológicos. El ver el tema de los horarios y los calendarios. Una cosa muy importante, que se lo dijimos el otro día al consejero, la formación del profesorado, para que éste, a su vez, dé esa formación a sus alumnos, pues con las nuevas tecnologías, con las clases online o con el vídeo que habéis puesto, pues la mascarilla, el hidrogel. Por ejemplo, hemos tenido alguna consulta de algún colegio, de algún profesor, que el hidrogel, pues en algunos casos es inflamable, entonces hay que tener cuidado con eso también, ¿sabes? Muchas cosas, todo el tema de la seguridad que tenemos que estar atentos. Pero bueno, que yo creo que ahí los docentes hemos demostrado siempre en el mundo educativo de que somos creativos y que imaginación no nos falta para salir y para superar estas circunstancias. Bueno, me estáis dando la opción ya a los siguientes nombres de las próximas reuniones. Estáis dando suficientes ideas entre todos. Evidentemente, os conozco hace tiempo a casi todos vosotros y compartimos muchas ideas. Lo que ha dicho Juan Carlos sobre la familia, el papel fundamental de la familia, lo llevo defendiendo desde hace muchísimos años y soy consciente que la familia está dejada a la mano de Dios en el mundo de la educación. Dejadme las últimas preguntas que teníamos por aquí y luego ya pasamos a las que nos han mandado rápidamente porque nos quedan ya casi 10 minutos sobre lo que teníamos previsto, pero os quería hacer una pregunta también común, un minuto y medio cada uno. Dudas, el acceso a las redes de los alumnos, el problema de los niños y la conciliación familiar, ya lo hemos hablado. Si hay otro pico de la pandemia, ¿creéis que estamos preparados? Bueno, mi opinión es que no, porque si no estamos para ahora, no nos hemos sentado a hablar. Es que no soy yo el que tengo que dar mi opinión, yo quiero oír todo lo que vosotros decís. ¿Qué sobra y qué falta de la gestión del gobierno regional y qué le pediríais? Bueno, pues si quieres, Mariano, empiezo yo en esta pregunta. Bueno, vamos a ver, yo creo que espero no irme mucho por las ramas, pero me parece que es muy importante hacer un poco un reframe, o sea, salirnos un poco de la arena política, del momento, e intentar comprender cómo hemos llegado hasta aquí, porque me parece que ilumina mucho para después dar esa respuesta, ¿no? La educación en nuestro país, la enseñanza en nuestro país, tiene un modelo decimonónico, es decir, que está basado y que tiene su origen incluso histórico en una lucha de clases. Los pobres tienen que ser igual que los ricos y, por lo tanto, tienen que utilizar la enseñanza y la educación para cultivarse y para poder tener una mejor proyección social. Digamos, la enseñanza como ascensor social. Y está muy bien. Y este es un origen histórico de la enseñanza. Pero, claro, para hacer eso se desarrolló el modelo de la siguiente manera. En primer lugar, el modelo educativo tiene que ser estatal, porque así todos tienen que ser iguales, ricos y pobres, grandes y pequeños, tienen que ser iguales y, por lo tanto, el modelo educativo basado en el paradigma de la igualdad. Y en cuanto a la organización, el modelo de la época era el de la revolución industrial, que además iba muy acorde con el modelo de enseñanza de hacer todo el mundo igual. Entonces, la organización de los colegios se parece muchísimo a las fábricas de la revolución industrial, donde el alumno entra en un curso, pasa de aula, pasa al siguiente aula, pasa al siguiente aula, parece una cadena de montaje de la enseñanza, ¿no? Y es que esto coincide mucho, el modelo organizativo, con el modelo
filosófico ideológico del que se han derivado todas las leyes en Europa, todas las leyes educativas en Europa y muy particularmente en España. Es el modelo que pone la igualdad como referente absoluto. Tenemos que ser todos iguales. Y si uno estudia más que el otro porque uno tiene más capacidades, para que sean iguales tenemos que bajar la capacidad del que tenga más para que se iguale al otro y no haya muchas diferencias. Y yo no es que esté en contra de la igualdad, faltaría más, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la igualdad de todas las personas por su dignidad, por el hecho de ser persona. Pero cuidado con las palabras porque a veces nos causan trampas, ¿no? Si un alumno estudia y otro no estudia y yo les trato igual, estoy siendo injusto con ellos. Por lo tanto, cuidado porque a veces la igualdad puede llevarnos a injusticias. Si trato a todos mis hijos igual, cuidado porque estoy haciendo una educación despersonalizada, porque cada hijo requiere una atención particular y, por lo tanto, aunque les quiero a todos por igual, no les trato a todos por igual, porque si lo hiciera, estaría haciendo una injusticia también con ellos y estaría aplicando un modelo plural y no personalizado. O sea, cuidado con la idea de la igualdad, que aparentemente es una palabra que todo el mundo está de acuerdo, y es la palabra que ha influido desde la filosofía y desde la pedagogía después a nuestro sistema de enseñanza. De la igualdad hemos pasado al igualitarismo. Es decir, ahora todos tenemos que ser iguales y, por lo tanto, para que todos seamos iguales, ya estamos avanzando hacia el siguiente paso. De la igualdad hemos pasado al igualitarismo y estamos ya avizorando el tercer paso, que es el totalitarismo. Para que todos sean iguales, tengo que poner el mismo modelo para todos. Por lo tanto, la escuela pública, única y laica como monocarril en la enseñanza. Entonces, el hecho de que esta ley sea una ley liberticida, básicamente liberticida, responde a este criterio ideológico de evitar la pluralidad para que la desigualdad, que es una palabra anatema para estos pedagogos y para estos filósofos de la educación, la palabra desigualdad es anatema, por lo tanto tiene que ser todo igual. Y para que sea todo igual, la única escuela, para que no haya pluralidad, para que no haya modelos. Entonces, en este último empujón nos cargamos la enseñanza diferenciada, nos cargamos la enseñanza de la educación especial y nos cargamos la enseñanza concertada, porque claro, son carriles distintos que están en contra de mi concepto de monocarril. Y por lo tanto, quiero convertir la autopista de varios carriles de la enseñanza en una carretera nacional, y nunca mejor dicho nacional, de monocarril, de sentido único. Bueno, pues esto es liberticida. Y por lo tanto, de esa concepción ideológica se entienden mejor todas las pautas concretas. Eliminamos la educación especial, eliminamos la educación concertada, eliminamos la educación diferenciada, porque esto desiguala a los alumnos. Pero no solo a eso, quitamos la asignatura de religión para imponer una asignatura ideológica que se llama valores cívicos. Y la religión, que es voluntaria, como todo el mundo sabe, pasa a un último plano para sustituirla por una asignatura obligatoria que se llama valores cívicos. Y por último, ya el remate, vamos a evitar que las familias puedan elegir todos estos modelos. Ahora, nosotros, Estado, como tenemos que conseguir que todos nuestros alumnos sean iguales, porque no son hijos, son alumnos, ya lo dijo la ministra, ¿no? Como todos nuestros alumnos del sistema educativo tienen que ser iguales, vamos a meterlos todos en el único carril. Es decir, los padres no pueden elegir. Y hay que ir cerrando carriles para dejarlo en el único. Es una ley absolutamente liberticida que no podemos permitir, que los padres de familia no podemos permitir que el Estado, como decía José Luis, acabe asumiendo la patria potestad educativa de nuestros hijos, y es una ley contra la que tenemos que decir basta ya, y mucho menos en estos momentos en los que estamos, que se quiere tramitar de tapadillo por la puerta de atrás. Es más ideología y menos libertad. Bueno, añadir una cosa, es que vamos a tener queremos hacer un montón de reuniones para ir desarrollando toda la ley punto por punto, es decir, sobre diferenciada, precisamente, sobre educación especial, es decir, todo lo que esa ley absolutamente liberticida va a generar. Pero es que os estáis yendo a unos temas muy interesantes, es que a mí me encanta oíros y seguro que a Mariana igual, pero... Estoy disfrutando. Claro, o sea, y además, vamos, totalmente de acuerdo, pero es que eso, que estábamos hablando de este tema y ahora tenemos un montón de preguntas que la gente ha hecho sobre el tema de la vuelta al cole con el tema del virus. Ya digo que todo esto lo vamos a tocar en siguientes temas porque es que de esa ley hay que hablar mucho y tenemos que estar todos muy preparados para saber qué significa. Preguntas que han metido
nos han dicho que la gente está muy preocupada con el tema de la conciliación, el tema de las medidas sanitarias. Ha habido una propuesta de, por ejemplo, clases mitad telemáticas, mitad presenciales, y eso facilitaría lo que otra persona ha dicho, que vayan la mitad de alumnos, pero ¿cuáles van a ser? Claro, no puede ser que unos vayan y otros no vayan. Se ha propuesto que se haga test a todo el mundo, se ha propuesto que se haga test y que solo vayan los que están inmunizados, pero ¿y si descubrimos que no hay más que 2? Es decir, yo aquí lanzo cosas para que vosotros me digáis lo que opináis de todo esto. Hay quien dice que es imposible la distancia social con los alumnos. Lo ha puesto una persona que es profesora, y yo estoy de acuerdo, es complicadísimo. Buscar espacios libres de virus, que los centros educativos sean espacios libres de virus. Bueno, yo aquí lanzo cosas. ¿Qué podemos hacer y qué vamos a hacer cuando vuelvan los niños? Yo, si me permitís, en esta línea quería comentar, que no se nos olvide, en principio, indicarle a Juan que me ha tranquilizado mucho su exposición respecto a la creatividad de los profesores, las clases de educación física, cómo las ha planteado y demás. Tengo que decir que la única luz de esperanza que realmente los padres tenemos ahora mismo en todo esto sois precisamente los profesores. Gracias a vosotros y a la enorme labor que venís haciendo desde que esto ha empezado, se está manteniendo el tipo y podemos afrontar esto con un poquito más de esperanza. Pero, ¿qué le pediríamos a la Comunidad de Madrid? Me parece que había dicho... Claro, yo le comentaría, por favor, empiecen a trabajar ya en un plan de contingencia, porque lo que parece que va a ser inevitable, sí o sí, es que en septiembre o octubre haya un rebrote del virus. Entonces, tiene que haber un plan de contingencia que se debe de plantear, como comentaba antes, partiendo desde el ámbito familiar y desde la conciliación familiar y desde la situación económica tan desastrosa a la que nos tenemos que enfrentar en estos tiempos, para a partir de ahí crear soluciones y crear alternativas, porque mandar otra vez de repente de un día para otro a los niños a casa, pues me temo que por mucha creatividad que quieran poner los profesores, pues va a ser un problemón. Existe el problema del salto digital. Hay muchísimas casas en las que lamentablemente a día de hoy, por más que se nos quiera contar desde el gobierno, no existe la posibilidad de tener una wifi en condiciones, unos aparatos en condiciones para poder seguir las clases y demás. Entonces, todo esto se tiene que afrontar, pero se tiene que afrontar desde ya, porque si además estamos planteando que en junio haya un determinado grupo que puede ser una solución, que pueda incorporarse a las clases un poco de modo experimental y, bueno, pues para acabar el curso medianamente bien, tenemos que tenerlo claro y tenemos que saber a qué nos enfrentamos y cómo vamos a afrontar eso, porque los días van pasando y cada día nos encontramos con una disposición nueva, con una normativa nueva, que al final de todo el recorrido deja a la familia que tiene que reorganizar toda su estabilidad, toda su casa, todos sus horarios para poder adaptarse a esa situación. Y eso no puede ser. Eso tenemos que empezar a afrontarlo desde este momento. Entonces yo le pediría a la Comunidad de Madrid que empiece a escucharnos, que empiece a sentarse con las familias, con las asociaciones, y que entre todos encontremos soluciones y sobre todo que trabajemos en ese posible plan de contingencia. Yo creo, si me permitís, que el problema está en ir diseñando también ese cambio de educación que teníamos, como decía Juan Carlos, a un cambio tecnológico, o sea, a un tipo de cambio de educación totalmente distinto. Es decir, hemos pasado de lo presencial directamente a lo virtual, con libros que tenemos en algunos colegios, como el mío, que no hay gente que no tiene, nada más que tiene teléfono, y no tiene, o sea, tiene teléfono, pero no tiene ni datos ni demás. Le pedimos ahora que se conecte a Internet, pero no se puede conectar a Internet o no tiene impresora. Entonces, o le damos un número de licencia que hemos conseguido a través de las editoriales,
para que se pueda conectar, pero no tiene un iPad o un libro donde poder, o sea, o algo donde poder conectarse. Entonces, bueno, pues está teniendo ahí sus problemas. Y la otra cosa que yo también aquí veía y que por la que hay que empezar ya a trabajar para el curso que viene es, bueno, creo que ha salido ya en el chat de algunas preguntas, es sobre qué personas van a ir, o sea, qué alumnos van a ir y qué alumnos no van a ir. Si, al igual que en infantil, cuando entran de 0 a 3 les pedimos la cartilla de vacunación, les vamos a pedir un test del pediatra o del médico de cabeza donde ponga que la PCR o el test rápido ha salido negativo, suponiendo que sean eficaces, ¿no? Y hasta qué punto también de cara a ese cambio de cultura en la educación se va a poder avanzar en el modelo que se está imponiendo ahora, que desde la comunidad se nos dice el 80% de la evaluación, o sea, de la nota final va a ser la primera y la segunda evaluación y el 20% es el de la tercera. Y en el de la tercera solo vas a tener en cuenta prácticamente los trabajos para que aprueben casi todos. Y el examen final que tienen que hacer, con el que pueden recuperar todas las, si han suspendido el examen, lo que era antes el examen de septiembre, si sigue sin poderse ir a las aulas, ¿cómo se va a hacer? Entonces, todo eso está sin definir. Y esto sería bueno que empezásemos ya a definirlo porque al año que viene, si no, va a ocurrir. Y con lo de educación física, simplemente esto es un tema personal, que es cierto que hay cosas personal, que es cierto que hay sitios donde se puede hacer, pero, por ejemplo, en mi colegio la educación física no tiene gimnasio y hay que hacerla en la calle en un pabellón que se nos da o sea, no todos los colegios tienen duchas, no todos los colegios son públicos, tienen las mismas condiciones. Entonces, bueno, pues hay que planteárselo con creatividad, indudablemente, pero también yendo a ver cómo nos movemos en ese mundo virtual en el que ahora les estamos pidiendo que nos manden un trabajo y no saben ni siquiera pasar un corrector, ¿vale? Por decirlo así de una manera. Y luego los libros de texto, que para el año que viene muchos padres de familia hemos comprado libros de texto que no se han terminado de usar porque se han ido mandando o porque el libro se ha quedado en el cole. Bueno, ¿quién va a sufragar también todas esas cosas del cara al año que viene? Si a mitad de curso de nuevo nos dicen que el niño tiene que irse para casa, ¿no? Entonces, en el tema del profesor, pues, bueno, son las cosas que yo he ido proponiendo, ¿vale? Y desde mi opinión. Muy bien. Vale, ¿termino yo? Sí, ¿Termino o no? voy a decir, Juan. Vale, entonces yo voy a ser muy breve, que se nos está yendo el tiempo. La palabra porque la última la voy a tener yo. Vale, entonces, con lo que, ¿qué pediríamos al gobierno regional y a vos para que os trabajéis a la consejería en este tema? Pues primero, pediríamos pensamos que, como he dicho antes, cuidando siempre la salud es lo primero, pero intentar trabajar para una vuelta generalizada y normalizada en septiembre al colegio. Para ello, creo que, claro, hay preguntas que no podemos responder ahora, son incertidumbres. ¿Qué 15 se quedan en clase? ¿Qué 15 no van? ¿Se hacen turnos? Uno van 3 días, otro van 2 días. Es que eso no lo sabemos. Y a lo mejor, no lo sé, muchas veces lo más fácil es que pues, vayan unos grupos, van todos en 2 clases. Bueno, son cosas que a veces, hasta que no diga sanidad, no podemos decir. Entonces son futuribles. Yo a la consejería, que sí que le podemos decir, para la situación actual que tenemos, primero es intentar volver a la normalidad, prepararnos para que sean clases presenciales y estar preparados para decir, oye, que es que hay un rebrote y tenemos que volver otra vez a clases online durante 20 días y luego volver a un mix de clases presenciales y online y conjugar unos y otros o clases en streaming, ver todas las opciones que estemos preparados. Para eso yo le pediría a la Consejería de Educación que mejoren las inversiones en las nuevas tecnologías, como he dicho antes, en la formación a los docentes, a los profesores, pues para superar todas estas cosas y para estar preparados. Luego, algo que es inminente y que es necesario ya, lo digo aquí, es el que ayude con las sustituciones en los centros sostenidos con fondos públicos, que se están dando circunstancias que una baja de maternidad que no quiere sustituirla. Y hay un profesor que está dando a quinto A y a quinto B en clase online, con la sobrecarga que lleva eso. Entonces son cosas que dicen, mira, que es una baja de paternidad o maternidad, que hemos tenido varias, y eso no puede ser, y eso lo tiene que cubrir. El tema, que mejore, que sí, que han mejorado algo en las aulas de enlace de TGD, el tema de orientadores, porque vamos a necesitar mucha más orientación. Se ha mejorado algo,
en este curso, pero creo que ahí hay que empezar. ¿Por qué? Porque los orientadores van a tener mucha labor, pues a raíz de todo esto que ha pasado con el COVID, pues para hacer a muchos alumnos perder el miedo, etcétera, a los profesores también, a las familias, ayudar pues al tema este de volver a la normalidad. Pedir a la comunidad que, en la medida posible, pues dote de EPIs a los centros, de sensores de temperatura, de test rápidos a todos los trabajadores. Y luego, como último, pues claro, hay que currárselo, hay que trabajar, pues tener programas de refuerzo, y eso se dedica a echar más horas, pues por lo que hemos tenido en este último trimestre, pues refuerzos en lengua, depende del alumno, pues que con online se le ha dado fatal, modificar los currículos, por ejemplo, pues que mejoren a lo mejor algunos por ese trimestre el tema de habilidades sociales, los cambios metodológicos, estar abiertos, que no haya pegas por parte de la inspección a que utiliza una metodología u otra, que apoyen estas jugadas, vuelvo a insistir en la formación del profesor digital, metodológica, emocional, que también está recibiendo mucho estrés, formación al alumnado, y acabo mi intervención pues con algo que digo como sindicato de profesores, pero lo decimos así porque creemos en ello y es parte de nuestro trabajo, el apoyo y formación a las familias, con bajos recursos, que le ayuden con las nuevas tecnologías, que se creen escuelas de padres para ayudar a las familias, que eso beneficia a nuestro trabajo y a nuestros alumnos. Eso es lo que le pediría a la Consejería de Educación, que yo creo que es bastante, para poner las pilas. Bueno, muchísimas gracias a todos. Desgraciadamente, el tiempo ha pasado muy deprisa, mucho más rápido de lo que yo esperaba. Ya no nos queda prácticamente tiempo. Un montón de preguntas y sí nos habéis dado un montón de ideas que yo las estoy cogiendo y recogido, y revisaremos la jornada de hoy para poder hacer preguntas. Algunas las llevaremos al pleno al consejero de Educación la próxima semana. Solamente quiero remarcar una cosa a dos profesores de la escuela pública que han escrito en el chat. Juan Carlos, a lo mejor no os ha explicado, pero os lo explico yo, creemos en la libertad de educación. Y yo lo he dicho varias veces en el pleno de la Asamblea y lo he dicho en las comisiones. Yo añoro aquellos institutos públicos de Madrid con nombres como Ramiro de Maeztu, como Isabel la Católica, como Beatriz Galindo, de una calidad enorme. Creemos en la escuela pública, creemos en la escuela de calidad, pero no para todos café, dando primero el derecho a las familias. Contad con nosotros. Yo cuento con vosotros para que participéis en estas jornadas, como hoy. Así que no os preocupéis, que la escuela pública también es defendida por Vox, pero principalmente la libertad de los padres. Ya se acaba el tiempo. Nos toca, Alicia, ir despidiéndonos. La siguiente jornada queremos hacerla, en principio, con cuál es el camino legislativo de la LOMLOE, de la nueva ley. Queremos contar, para que conozcamos todos cuál es el camino legislativo, con 3 diputados nuestros en el Congreso, 2 de la Comisión de Educación y un abogado, antiguo magistrado, que sabe de leyes, cosa que no me pasa a mí, y un diputado nuestro que es catedrático de Derecho Procesal en San Pablo CEU, que es diputado nuestro de la Asamblea de Madrid. Y a ellos les preguntaremos cuál es el camino que sigue la LOMLOE. ¿Cuál es el camino que va a seguir esta ley de la ministra Celaá, que es una continuación de la LOE de Zapatero, porque se trabaja sobre ella, y que Dios nos ampare como salga adelante? Hay que pararla como sea antes de que siga adelante. Bueno, Alicia, recibiréis el aviso correspondiente y el anuncio. Alicia, te toca despedir, hija. Más que despedir, a mí me gustaría, si está por ahí Paloma, que sepáis que hemos cogido todas las preguntas. Claro, es que, la verdad, esto es mucho más denso y da mucho más de sí que para una hora, y hay muchas preguntas muy interesantes, hay muchas cosas que habría que ver, hay gente que ha dicho que hay profesores que no quieren dar clases online y que no se les puede obligar.
Hay personas que han dicho que es que el problema es que no dejan a los profesores ver cómo hace el alumno el examen. Bueno, esto da para mucho. Paloma, ¿estás por ahí? No parece que esté. Es que se supone que después de esto se iba a hacer un pequeño resumen. Sí, estoy por aquí, pero es muy denso, Alicia, y si te parece, como ya son casi las 6:15 y como tenemos cosas pendientes entre bambalinas. Lo subimos, como vamos a subir esta jornada a la página del partido aquí en Madrid, pues hay que preparar eso bien y subirlo. Sí, hay que hacer eso antes. Bueno, pues entonces ya sacaremos las conclusiones y ya os pasaremos todo lo que hayamos resumido de esta reunión. Y en el próximo programa, ya lo ha dicho todo Mariano, ya os ha informado estupendamente que va a ser de la liberticida, espantosa, innecesaria y, en fin, ley CELA, que nos va a suponer enormes problemas de todo tipo si eso sale. Y a ver cómo lo frenamos. Poco más. Gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Ha sido un placer. Hasta luego. Hasta luego.